Hoy te llevaremos en un fascinante e impresionante viaje a través del tiempo y la historia, adentrándonos en las profundidades del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana y la totalidad de la Biblia hebrea. Comprende 39 libros que relatan la historia del pueblo de Israel desde la creación del mundo hasta poco antes del nacimiento de Jesús. Estos textos fueron escritos en un periodo de más de 1000 años, desde aproximadamente el 1500 a.C. hasta el 400 a.C. y abarcan leyendas, leyes, profecías, poesías y crónicas históricas. Estamos seguros de que si terminas de ver el video completo, tendrás el conocimiento necesario para comprender plenamente el Antiguo Testamento. Pero eso no es todo. Al completar este video, no solo adquirirás una comprensión profunda de estas antiguas historias y profecías, sino que también te sumergirás en un viaje épico que enriquecerá tu conocimiento y espíritu. El Antiguo Testamento es fundamental para entender la fe y la cultura judía y cristiana, proporcionando las bases teológicas y morales que también se reflejan en él. A través de sus páginas, seremos testigos de la profunda conexión entre Dios y la humanidad, un vínculo que se teje a través de historias de obediencia, desobediencia, redención y esperanza. Prepárate para descubrir los secretos, los misterios y las maravillas del Antiguo Testamento, una narrativa sagrada que sigue inspirando y fascinando a millones de personas alrededor del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estos relatos antiguos siguen influyendo en nuestra vida actual? Este video te lo revelará de una manera clara y emocionante. Al final del video, te ofrecemos una visión exclusiva de los milagros de Jesús cuando era niño, un contenido fascinante que no querrás perderte. Comencemos. Capítulo 1. La creación. Génesis 1:2. En el principio, hace más de 6000 años según la cronología bíblica, Dios, en su infinita sabiduría y poder, decidió dar forma a los cielos y la tierra. Con una sola palabra, el cosmos nació, y de la nada emergieron las estrellas, los planetas, y todo lo que existe. La luz fue separada de las tinieblas, marcando el inicio del tiempo con el día y la noche, el amanecer y el ocaso. En el sexto día, Dios realizó su obra maestra, formó al hombre del polvo de la tierra. Con un soplo divino, insufló en su nariz el aliento de vida, y así nació Adán, el primer hombre, dotado de alma y conciencia. Pero la obra aún no estaba completa. Para Adán, Dios creó a Eva, esculpiéndola de una costilla de su compañero, un símbolo profundo de la unión y la interdependencia humana. Ellos vivían en el jardín del Edén, un paraíso terrenal donde todo era perfecto, un reflejo del cielo en la tierra. En este lugar idílico, los ríos fluían con aguas cristalinas y los árboles daban frutos en abundancia, sin necesidad de esfuerzo. Sin embargo, en el corazón de este paraíso se encontraba el árbol del conocimiento del bien y del mal, una prueba silenciosa de obediencia. La tranquilidad del Edén fue interrumpida por la astucia de una serpiente, una criatura envuelta en misterio y malicia. Con palabras seductoras y engañosas, tentó a Eva a probar del fruto prohibido, prometiéndole sabiduría y poder divino. Eva, sucumbiendo a la tentación, mordió el fruto y compartió su destino con Adán. En ese instante la inocencia se desvaneció. Adán y Eva fueron conscientes de su desnudez y vulnerabilidad, y la armonía del Edén se transformó en caos. La desobediencia trajo consigo la maldición del sufrimiento, el dolor y la muerte. Dios, en su justicia, los expulsó del jardín del Edén, sellando las puertas del paraíso detrás de ellos. Así comenzó la historia de la humanidad, una saga de caída y redención, marcada por la eterna búsqueda de volver al estado de gracia perdido. Adán y Eva. Génesis 3. Adán y Eva, los primeros humanos, vivían en el Edén hasta que desobedecieron a Dios. Su pecado original no solo los expulsó del paraíso, sino que introdujo el sufrimiento y la muerte en el mundo. Este acto de desobediencia marcó el comienzo de la historia humana con el pecado y la redención como temas centrales. En su nuevo y desconocido entorno, Adán y Eva enfrentaron las duras realidades de la vida fuera del Edén. Ya no rodeados por la abundancia y la seguridad del jardín, tuvieron que trabajar la tierra para obtener su sustento, sentir el dolor del esfuerzo y la angustia de la pérdida. El vínculo entre el hombre y la mujer se vio sometido a tensiones y desafíos, mientras luchaban por sobrevivir y comprender las consecuencias de sus acciones. A medida que la humanidad se multiplicaba, el eco del pecado original resonaba en cada generación.
recordando constantemente la fragilidad y la naturaleza caída de los seres humanos. Sin embargo, en medio de la desesperación y la dificultad, también surgió la esperanza de redención, la promesa de que algún día la humanidad podría ser restaurada y reconciliada con su Creador. Caín y Abel, Génesis 4. La saga de la humanidad continuó con los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Caín, el primogénito, trabajaba la tierra, mientras que Abel, su hermano menor, era pastor de ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín ofreció los frutos de la tierra y Abel lo mejor de su rebaño. Sin embargo, Dios favoreció la ofrenda de Abel, lo que encendió los celos y la ira en el corazón de Caín. En un acto de traición y violencia fratricida, Caín llevó a Abel al campo y lo mató, manchando la tierra con la sangre inocente de su hermano. Este primer asesinato no solo significó una tragedia personal, sino que también marcó el inicio de un ciclo de violencia y pecado que seguiría a la humanidad. Dios confrontó a Caín, quien fue condenado a vagar eternamente como un fugitivo, llevando una marca que señalaba su crimen, pero también lo protegía de ser asesinado. La historia de Caín y Abel destaca la lucha entre el bien y el mal, la envidia y la justicia divina, un tema recurrente que se desarrollará a lo largo de las narraciones bíblicas. La humanidad, desde sus inicios, mostró su capacidad para el amor y la traición, la creación y la destrucción, en un constante tira y afloja entre la divinidad y la caída. Capítulo 2. Los patriarcas, de Abraham a José. El diluvio y Noé. Génesis 6:9. Cuando la maldad de la humanidad se volvió insostenible, Dios, con pesar en su corazón, decidió limpiar la tierra con un gran diluvio alrededor de 2300 a.C. La corrupción y la violencia habían impregnado cada rincón de la creación, y una purificación radical se hacía necesaria. En medio de esta oscuridad, se erguía Noé, un hombre justo y virtuoso, hallando gracia ante los ojos de Dios. Dios instruyó a Noé para construir un arca, una tarea monumental que lo consumiría por años. Noé trabajó incansablemente, guiado por la fe y la obediencia, mientras la humanidad, ajena a su inminente destino, continuaba en su decadencia. Cuando el arca estuvo lista, Noé reunió a su familia y a parejas de cada especie animal, siguiendo el mandato divino. Entonces, las puertas del cielo se abrieron, y por 40 días y 40 noches, llovió sin cesar. Las aguas cubrieron montañas y valles, aniquilando a todas las criaturas de la tierra. El mundo tal como lo conocían pereció bajo las aguas, dejando solo al arca y sus ocupantes como testigos de la destrucción y portadores de una nueva esperanza. Finalmente, las aguas comenzaron a retroceder, y el arca se posó en el monte Ararat. Noé, con reverencia y gratitud, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. En respuesta, Dios estableció un pacto con Noé y su descendencia, simbolizado por un arco iris en el cielo. Este arco iris sería un recordatorio eterno de la promesa divina de no destruir nuevamente la tierra con un diluvio, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. La Torre de Babel, Génesis 11. En un tiempo en que toda la humanidad hablaba un solo idioma, alrededor de 2200 a.C., los hombres, movidos por su orgullo y ambición, decidieron construir una ciudad con una torre que llegaría hasta el cielo. Esta torre, conocida como Babel, simbolizaba su deseo de alcanzar la divinidad y hacerse un nombre inmortal sobre la tierra. La construcción avanzaba rápidamente, y la torre se elevaba majestuosa hacia los cielos. Sin embargo, Dios, observando desde su trono celestial, vio el peligro del orgullo humano desmedido. La unidad en el mal podría llevar a consecuencias devastadoras, y por ello decidió intervenir. En un acto de sabiduría y justicia, Dios confundió su lenguaje, causando una Babel de voces y malentendidos. Incapaces de comunicarse, los constructores abandonaron su proyecto y se dispersaron por toda la tierra, llevando consigo la diversidad de lenguas y culturas. La Torre de Babel quedó como un monumento inacabado de la soberbia humana y una lección eterna sobre los límites del poder y la ambición desmedida. Abraham y el sacrificio de Isaac. Génesis 22. Abraham, llamado por Dios para ser el padre de una gran nación, vivió alrededor de 2000 a.C. Su fe y devoción eran inquebrantables, pero Dios decidió probar su lealtad de una manera estremecedora. Le ordenó que sacrificara a su hijo amado, Isaac, en el monte Moria. Con el corazón pesado pero la fe firme, Abraham emprendió el viaje con Isaac.
llevando consigo la leña y el fuego. Isaac, inocente de su destino, preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham con voz temblorosa respondió, Dios proveerá. Llegaron al monte Moria, y Abraham preparó el altar. Con manos temblorosas, ató a Isaac y levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer el mandato divino. Justo en ese momento, un ángel del Señor lo detuvo, gritando desde el cielo, Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho. Mirando a su alrededor, Abraham vio un carnero atrapado en un matorral, lo tomó y lo sacrificó en lugar de Isaac, alabando a Dios por su provisión. Este acto de fe y obediencia no solo reafirmó el pacto de Dios con Abraham, sino que también se convirtió en un símbolo eterno de la confianza en la providencia divina. La historia de Abraham e Isaac resuena a través de los siglos, enseñando que la fe verdadera no teme el sacrificio y que Dios, en su misericordia, siempre provee en el momento de mayor necesidad. Jacob y la escalera al cielo. Génesis 28. Jacob, nieto de Abraham y padre de las 12 tribus de Israel, se encontraba huyendo de su hermano Esaú cuando llegó a Betel. Exhausto, se acostó y tuvo un sueño extraordinario en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera estaba Dios, quien le habló y reafirmó las promesas hechas a Abraham e Isaac, prometiendo que su descendencia sería numerosa y que todas las familias del mundo serían bendecidas a través de su linaje. Al despertar, Jacob, asombrado y reverente, erigió la piedra que había usado como almohada y la ungió con aceite, nombrando el lugar Betel, casa de Dios. Este sueño profético marcó su destino y fortaleció su compromiso con el propósito divino, guiando su papel como patriarca de Israel. José y la traición de sus hermanos. Génesis 37:50. José, el hijo favorito de Jacob, era envidiado por sus hermanos debido a los sueños proféticos que predijeron su futura grandeza. Un día, sus hermanos lo capturaron y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Allí, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de ser encarcelado injustamente, su habilidad para interpretar sueños lo llevó a la atención del faraón, quien lo nombró gobernador de Egipto tras interpretar sus sueños sobre una inminente hambruna. Durante la hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimentos y, sin reconocerlo, se inclinaron ante él. Después de ponerlos a prueba, José reveló su identidad y, en lugar de vengarse, los perdonó y los acogió junto con su familia en Egipto, asegurando su supervivencia. La historia de José es un poderoso testimonio de traición, sufrimiento y redención, mostrando cómo la fe y la fidelidad a Dios pueden superar las pruebas más difíciles y cumplir el propósito divino. Capítulo 3. El Éxodo y la Ley. Moisés y la zarza ardiente. Éxodo 3. Moisés, nacido alrededor de 1525 a.C., era un hebreo criado como príncipe en Egipto, habiendo sido rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón. A pesar de su crianza en la opulencia del palacio real, Moisés nunca olvidó sus raíces. Un día, después de matar a un egipcio que golpeaba a un hebreo, huyó al desierto para escapar de la justicia del faraón. En el desierto, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro en el monte Sinaí, Moisés tuvo una experiencia sobrenatural que cambiaría el curso de su vida y el destino de su pueblo. Dios se le reveló en una zarza ardiente que, aunque estaba envuelta en llamas, no se consumía. Desde la zarza, Dios llamó a Moisés y le encomendó la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Con el corazón lleno de temor y duda, pero armado con la promesa divina, Moisés regresó a Egipto. Allí, desafiando al faraón con una serie de 10 plagas devastadoras, Moisés mostró el poder y la determinación de Dios. Desde la transformación del agua del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos, las plagas desataron el caos en Egipto y finalmente forzaron al faraón a liberar al pueblo de Israel, marcando el inicio de su épico éxodo hacia la libertad. La partición del Mar Rojo. Éxodo 14. En su huida de Egipto alrededor de 1446 a.C., los israelitas se encontraron en una situación desesperada. Frente a ellos, el Mar Rojo se extendía imponente, y detrás, el ejército egipcio avanzaba con furia, decidido a devolverlos a la esclavitud. En medio de la angustia y el miedo, Moisés se volvió hacia Dios en busca de ayuda. Obedeciendo las instrucciones divinas, Moisés extendió su bastón sobre las aguas,
En un milagro asombroso, el mar se partió, creando un camino de tierra seca a través del cual los israelitas pudieron cruzar. Las murallas de agua se alzaban a ambos lados, protegiéndolos mientras avanzaban hacia la libertad. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron, sumergiéndolos y asegurando la liberación definitiva del pueblo de Israel. Este evento se convirtió en un símbolo poderoso de la salvación divina y la liberación. Los 10 mandamientos. Éxodo 20. Después de su milagroso escape, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Moisés se encontró nuevamente con Dios alrededor de 1445 a.C. En la cima de la montaña, en medio de truenos, relámpagos y un humo espeso, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estas leyes divinas no solo establecieron un pacto entre Dios y su pueblo, sino que también proporcionaron una guía moral y espiritual para la conducta humana. Los mandamientos cubrían aspectos fundamentales de la vida, desde la adoración exclusiva a Dios hasta el respeto por la vida, el matrimonio y la propiedad ajena. Con estos mandamientos, Dios ofreció a los israelitas un marco para vivir en armonía con Él y entre ellos, cimentando los cimientos de una sociedad justa y piadosa. Estos eventos cruciales en la vida de Moisés y la historia de Israel destacan el poder redentor de Dios y la importancia de la obediencia y la fe. Desde la zarza ardiente hasta el monte Sinaí, la narrativa bíblica revela un plan divino que guía y transforma la vida de aquellos que confían en él. Capítulo 4. Conquista y reinos. Josué y la caída de Jericó. Josué 6. Josué, el sucesor de Moisés, lideró la conquista de Canaán alrededor de 1400 a.C., enfrentando el desafío de derribar las murallas aparentemente inexpugnables de Jericó. Dios dio instrucciones específicas a Josué. Durante 6 días, el ejército israelita debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día en silencio, y el 7º día darían 7 vueltas, acompañados por sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero. Al final de la 7ª vuelta, los sacerdotes debían tocar las trompetas y todo el pueblo debía gritar con todas sus fuerzas. Cuando llegó el 7º día, el ejército israelita siguió al pie de la letra las instrucciones divinas. Al sonar las trompetas y resonar el grito ensordecedor del pueblo, las murallas de Jericó se derrumbaron milagrosamente, permitiendo que los israelitas tomaran la ciudad con facilidad. Esta victoria no solo demostró la intervención divina a favor de Israel, sino que también consolidó la autoridad de Josué como líder y la fe del pueblo en el poder y las promesas de Dios. Débora y Barak, Jueces 4:5. Débora, una profetisa y jueza de Israel, destacó en una época en la que el liderazgo femenino era inusual. Cuando los israelitas sufrían bajo la opresión del ejército cananeo liderado por Sísara, Débora llamó a Barak, un comandante militar, y le transmitió el mensaje de Dios. Debía reunir a 10,000 hombres y enfrentarse a las fuerzas de Sísara en el monte Tabor. Barak accedió, pero solo si Débora lo acompañaba, mostrando su total confianza en su liderazgo y guía espiritual. Juntos, Débora y Barak lanzaron una campaña militar audaz. Dios intervino enviando una tormenta que desbordó el río Quizón, atascando los carros de hierro de Sísara y causando caos entre sus tropas. Los israelitas obtuvieron una victoria decisiva. La historia de Débora y Barak subraya la importancia del liderazgo y la valentía en tiempos de crisis, destacando cómo la fe y la obediencia a Dios pueden traer liberación incluso en las circunstancias más desesperadas. Sansón y Dalila, Jueces 13:16. Sansón, uno de los jueces de Israel, fue un hombre con una fuerza sobrehumana otorgada por Dios desde su nacimiento, alrededor de 1100 a.C. Dedicado como nazareo, Sansón nunca debía cortar su cabello, fuente de su inmenso poder. A lo largo de su vida, Sansón realizó hazañas increíbles, derrotando a los filisteos en numerosas ocasiones, pero también fue un hombre impulsivo y propenso a la venganza. La historia de Sansón tomó un giro trágico cuando se enamoró de Dalila, quien fue sobornada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. Engañado por su amada, Sansón reveló que su poder residía en su cabello no cortado. Mientras dormía, Dalila lo traicionó y cortó su cabello, permitiendo que los filisteos lo capturaran. Ciego y encadenado, Sansón fue llevado al templo de Dagón,
donde en un acto final de redención pidió a Dios la fuerza para derrumbar el templo, sacrificándose a sí mismo para destruir a sus enemigos y lograr una última victoria para Israel. Samuel y la transición a la monarquía. 1 Samuel 1:12. Samuel, el último de los jueces y un profeta, jugó un papel crucial en la transición de Israel de un sistema de jueces a una monarquía. Desde su juventud, Samuel fue dedicado al servicio de Dios en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí. A medida que crecía, Samuel se ganó el respeto del pueblo como líder espiritual y juez, guiando a Israel a través de tiempos difíciles y llamándolos a la rectitud y la fidelidad a Dios. La demanda del pueblo por un rey llevó a Samuel a ungir a Saúl como el primer monarca de Israel. Sin embargo, Saúl pronto mostró desobediencia a Dios, lo que llevó a Samuel a ungir a David como su sucesor. Samuel desempeñó un papel clave en la vida de ambos reyes, guiándolos y advirtiéndoles según la voluntad de Dios. Su liderazgo marcó la transición de Israel a una monarquía, estableciendo las bases para la dinastía davídica y el futuro del pueblo de Israel. David y Goliat. 1 Samuel 17. David, nacido alrededor de 1040 a.C., era un joven pastor cuando se enfrentó al gigante filisteo Goliat, armado solo con una honda y su fe en Dios. Goliat, un guerrero temible y gigante, había desafiado a los ejércitos de Israel, sembrando el miedo entre ellos. David, sin dejarse intimidar, se ofreció a enfrentar al gigante, confiando en que Dios le daría la victoria. En el campo de batalla, David rechazó la armadura y las armas del rey Saúl, optando por su honda y 5 piedras lisas. Con un solo tiro certero, derribó a Goliat, cortándole la cabeza con su propia espada. Esta victoria inesperada no solo lo convirtió en un héroe nacional, sino que también marcó el comienzo de su ascenso al trono de Israel. Sin embargo, su reinado estuvo plagado de desafíos, incluidos conflictos familiares y guerras, reflejando la complejidad y la humanidad de uno de los reyes más amados de Israel. Salomón y el Templo de Jerusalén. 1 Reyes 6:7. Salomón, hijo de David, comenzó su reinado alrededor de 970 a.C. Su sabiduría y riqueza fueron legendarias, obteniendo renombre mundial. Su mayor logro fue la construcción del Templo de Jerusalén, un magnífico edificio que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y se convirtió en el centro espiritual y religioso de Israel. Sin embargo, el reinado de Salomón también presenció la decadencia debido a la idolatría y los conflictos internos. Aunque comenzó con gran promesa y bendiciones divinas, las alianzas políticas y matrimonios con mujeres extranjeras llevaron a la introducción de cultos paganos en Israel. Al final de su vida, el reino de Salomón se fracturó, sentando las bases para futuros conflictos y divisiones en la nación de Israel. Capítulo 5. Profetas y exilio. Elías y los profetas de Baal. 1 Reyes 18. Elías, uno de los profetas más grandes de Israel, vivió en tiempos de idolatría y apostasía alrededor del 870 a.C. El rey Acab y su esposa Jezabel habían promovido el culto a Baal, un dios pagano, llevando a Israel a la corrupción espiritual. En respuesta, Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo para demostrar la supremacía del Dios verdadero. En un evento dramático, Elías propuso una prueba. Los profetas de Baal debían preparar un sacrificio sin encender fuego, invocando a su Dios para que respondiera con fuego desde el cielo. Los profetas de Baal clamaron y se cortaron en un frenesí desesperado, pero no hubo respuesta. Entonces, Elías preparó su sacrificio, empapándolo con agua hasta que el altar estuvo completamente saturado. Oró a Dios, y en un despliegue espectacular de poder divino, fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua en la zanja. Este milagro demostró la supremacía de Dios sobre Baal y llevó al pueblo a volver su corazón al Señor. Isaías y las profecías del Mesías. Isaías 7, 9, 53. Isaías, profeta del siglo VIII a.C., vivió en una época de crisis y cambio para el reino de Judá. A través de sus visiones y mensajes, ofreció esperanza y consuelo en tiempos de oscuridad. Isaías habló de un futuro Mesías que traería redención y paz, ofreciendo una visión de salvación que resonaría a través de los siglos. En sus profecías, Isaías describió al Mesías
Jeremías como un siervo sufriente que llevaría los pecados de muchos y traería sanación y justicia. Isaías 53 es especialmente significativo, pintando un retrato conmovedor de un Salvador que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Estas visiones no solo ofrecieron esperanza al pueblo de Judá, sino que también prefiguraron a Jesús, el siervo sufriente que salvaría a la humanidad. Las profecías de Isaías se convirtieron en un faro de esperanza, anticipando una redención futura que transformaría el mundo. Jeremías y la caída de Jerusalén. Jeremías 52. Jeremías, conocido como el profeta llorón, advirtió al pueblo de Judá sobre la inminente destrucción de Jerusalén debido a su idolatría y desobediencia. Durante años, Jeremías proclamó mensajes de juicio y llamamientos al arrepentimiento, instando al pueblo a volver a Dios. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas y ridiculizadas por los líderes y el pueblo. Finalmente, en 586 a.C., las profecías de Jeremías se cumplieron cuando el ejército babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén. La ciudad fue saqueada, el templo destruido, y muchos de sus habitantes fueron llevados al exilio. Jeremías fue testigo de la devastación y la desolación de su amada ciudad, lamentando la caída de Jerusalén en sus lamentaciones. A través de su dolor, sin embargo, Jeremías también ofreció visiones de esperanza y restauración, prometiendo que Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. El exilio en Babilonia. Segunda Reyes 24-25. La caída de Jerusalén en 586 a.C. marcó el inicio del exilio babilónico, un periodo de gran desesperación y prueba para el pueblo de Israel. Desarraigados de su tierra, los israelitas se encontraron en una cultura extranjera, enfrentando la tentación de abandonar su fe y asimilarse. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgieron voces proféticas que ofrecieron consuelo y esperanza. Profetas como Jeremías y Ezequiel proclamaron mensajes de restauración y un nuevo pacto con Dios. Jeremías, en su carta a los exiliados, les instó a buscar la paz y prosperidad de la ciudad en la que vivían, prometiendo que Dios los traería de regreso después de 70 años. Ezequiel, exiliado en Babilonia, tuvo visiones poderosas que simbolizaban la futura restauración de Israel. Estas profecías mantuvieron viva la esperanza de un retorno y una renovación, asegurando al pueblo que Dios no los había olvidado. Ezequiel y las visiones del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37. Ezequiel, profeta exiliado en Babilonia alrededor de 580 a.C., recibió una de las visiones más impactantes y esperanzadoras de la restauración de Israel. En medio de un contexto de desolación y exilio, donde el pueblo de Israel estaba disperso y abatido, Ezequiel fue llevado en espíritu a un valle lleno de huesos secos. Este valle, desolado y silencioso, simbolizaba la muerte y la devastación que había caído sobre el pueblo de Israel debido a su desobediencia y el consiguiente juicio divino. Dios le preguntó a Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? Consciente de la magnitud de la desolación, Ezequiel respondió que solo Dios lo sabía. Esta respuesta, llena de humildad y fe, reflejaba la comprensión de Ezequiel de que la vida y la restauración solo podían venir del poder soberano de Dios. Dios le ordenó entonces profetizar sobre los huesos secos, un acto que en sí mismo requería una gran fe y obediencia. Mientras Ezequiel hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los huesos empezaron a moverse y a unirse entre sí. Se cubrieron de tendones, carne y piel, pero aún no tenían vida. Este proceso, observado con asombro por el profeta, simbolizaba la primera etapa de la restauración de Israel, la reunión del pueblo disperso y la reconstrucción de su nación. Pero la verdadera vida aún faltaba, y para que la restauración fuera completa, se necesitaba algo más profundo. Finalmente Dios sopló aliento de vida en ellos, y los cuerpos se levantaron como un gran ejército. Este soplo de vida, representando el Espíritu de Dios, transformó los cuerpos inertes en seres vivientes. La visión simbolizaba la futura restauración de Israel, prometiendo que Dios no solo reuniría a su pueblo y los devolvería a su tierra, sino que también restauraría su relación con Él, llenándolos de su espíritu. La visión del Valle de los Huesos Secos se convirtió en un poderoso mensaje de esperanza y renovación, asegurando al pueblo de Israel que, a pesar de su estado actual de desolación, Dios tenía el poder y la intención de darles nueva vida y restaurar su nación. Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. Daniel,
deportado a Babilonia durante el exilio alrededor de 605 a.C., se destacó por su sabiduría y su inquebrantable fidelidad a Dios. A pesar de las presiones de la corte babilónica y los intentos de asimilación cultural, Daniel mantuvo su devoción, lo que le ganó tanto admiradores como enemigos. Su integridad y éxito despertaron la envidia de otros funcionarios, quienes tramaron un complot para destruirlo. Aprovechando la lealtad del rey Darío hacia Daniel, sus rivales convencieron al rey de emitir un decreto prohibiendo la oración a cualquier dios o hombre, excepto al rey durante 30 días, sabiendo que Daniel no dejaría de orar a su Dios. Desafiando la orden real, Daniel continuó orando abiertamente a Dios 3 veces al día, como era su costumbre. Sus enemigos lo denunciaron al rey, quien, aunque lamentó la situación, se vio obligado a cumplir su decreto. Daniel fue arrojado al foso de los leones, un castigo que normalmente significaba una muerte segura. Sin embargo, Dios intervino milagrosamente, enviando un ángel para cerrar las bocas de los leones. Al amanecer, Daniel emergió ileso del foso, demostrando la protección y el poder de Dios incluso en medio de un ambiente hostil. Esta demostración de la protección divina fortaleció la fe de los exiliados israelitas y sirvió como un poderoso testimonio del poder de Dios en tierras extranjeras. Las visiones apocalípticas de Daniel y su lealtad inquebrantable inspiraron a los israelitas a mantener su fe, asegurándoles que Dios estaba con ellos, incluso en el exilio. La historia de Daniel en el foso de los leones subrayó la importancia de la fidelidad a Dios y la certeza de su protección y cuidado en cualquier circunstancia. Capítulo 6. Conexión hacia el nacimiento de Jesús. En los siglos que siguieron al exilio, las profecías y los escritos apocalípticos aumentaron la esperanza de un Mesías en el corazón del pueblo de Israel. Después de las devastaciones y pruebas sufridas, los israelitas ansiaban un liberador que restaurara su nación y trajera paz y justicia duraderas. La pérdida de su tierra y la opresión extranjera habían dejado una profunda huella en su identidad y espiritualidad, impulsándolos a buscar consuelo en las promesas divinas. Los libros de Malaquías y Zacarías, junto con los escritos de Daniel, ofrecieron visiones de un futuro glorioso y un reino eterno bajo un gobernante divino. Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, habló del mensajero que prepararía el camino del Señor, alimentando la anticipación del Mesías. Su mensaje de esperanza resonó profundamente en un pueblo cansado de la injusticia y el sufrimiento. Zacarías, con sus visiones de la purificación y el liderazgo de Israel, fortaleció esta expectativa. Describió un tiempo en el que Dios renovaría su pacto con Israel y eliminaría la impureza del pecado. Estas profecías ofrecieron un faro de esperanza, sugiriendo que la restauración de Israel estaba cercana y sería llevada a cabo por un líder divinamente ungido. Daniel, a través de sus visiones apocalípticas, describió un Hijo del Hombre que recibiría dominio eterno. Esta figura mesiánica, presentada como un ser celestial, recibiría el reino y el dominio sobre todas las naciones. Estas visiones encendieron la esperanza en una figura mesiánica que redimiría a Israel y establecería un reino inquebrantable de paz y justicia. Los escritos apocalípticos de Daniel no solo ofrecieron consuelo en tiempos de opresión, sino que también alimentaron la expectativa de un Salvador que transformaría radicalmente la historia humana y llevaría a la humanidad hacia una nueva era de paz y prosperidad. Herodes el Grande. El reinado de Herodes el Grande, 37-4 a.C., fue significativo tanto por sus enormes proyectos de construcción como por su crueldad y paranoia. Herodes, conocido por expandir y embellecer el Segundo Templo, transformó Jerusalén en una ciudad monumental. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la tiranía, con acciones brutales para mantener el poder, incluyendo el asesinato de familiares y oponentes políticos. Herodes también jugó un papel crucial en el escenario para el nacimiento de Jesús, cumpliendo profecías como la de Miqueas 5:2, que anunciaba el nacimiento del Mesías en Belén. Su reinado, caracterizado por el lujo y la opresión, contrastaba fuertemente con la humildad esperada del venidero Mesías, aumentando la expectativa de un Salvador divino
que traería justicia y paz. La crueldad de Herodes, especialmente con la matanza de los inocentes en Belén, como narra el Evangelio de Mateo, resaltó aún más la necesidad de un Redentor y preparó el camino para la llegada de Jesús, quien transformaría el curso de la historia para siempre. Capítulo 7. Preparación para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento concluye con un pueblo en espera, ansioso por la llegada del Mesías prometido. Las profecías de Isaías, Jeremías y los otros profetas, junto con los eventos tumultuosos de la historia de Israel, han tejido una narrativa de expectativa y esperanza. El pueblo de Israel, habiendo experimentado exilio, retorno y dominación extranjera, clama por un Redentor que los libere y restablezca el reino de Dios en la tierra. A lo largo de los siglos, las historias de fe, sacrificio y milagros que hemos explorado no solo han mantenido viva la esperanza del pueblo, sino que también han establecido las bases espirituales y morales para la venida del Salvador. Desde la promesa hecha a Abraham hasta las visiones de Daniel, cada evento y profecía ha sido una preparación divina para el gran acontecimiento que está por venir, la llegada de Jesús, el Mesías. En nuestro próximo video, nos adentraremos en el Nuevo Testamento. Exploraremos el nacimiento milagroso de Jesús en Belén, tal como lo profetizó Miqueas, y seguiremos sus enseñanzas revolucionarias que desafiaron las normas establecidas y ofrecieron un nuevo camino hacia la redención. Veremos cómo sus milagros y su vida ejemplar impactaron a sus seguidores y al mundo entero, culminando en su sacrificio y resurrección, eventos que transformaron la historia humana para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje épico y enigmático a través del Antiguo Testamento. Las historias de fe, sacrificio y milagros que hemos explorado han preparado el escenario para la llegada de Jesús el Salvador, quien transformará el curso de la historia para siempre. En nuestro próximo video, nos adentraremos en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesús, sus enseñanzas y el impacto transformador de su vida y obra. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué te ha parecido este recorrido por el Antiguo Testamento. A continuación, te dejamos el video completo de los milagros de Jesús de niño para que veas lo milagroso que fue desde pequeño. No te lo pierdas y acompáñanos en esta emocionante aventura en la historia sagrada. Hasta la próxima.